24 minutos, como todos los viernes, para cerrar la semana, el comentario de nuestro querido amigo y colaborador de este espacio, Gustavo Almaraz, para hablar un poco de la percepción de la inseguridad y más de la percepción, las consecuencias que tiene esto en todos los ámbitos del país. Gustavo, muy buenos días, vaya tema. ¿Cómo estás, mi querido Memo? Percepción o realidad, ¿no? Más bien. Así es. Es un tema, Memo, que en los últimos, 20 años, creo que hemos sido... Pues digo, hay que decirlo tal cual, incapaces de tratar de enderezar este asunto. Si empezamos a revisar los datos del día de hoy, pues prácticamente estamos peor que hace varios años. Hay estados que han retrocedido en términos muy delicados, en cosas muy delicadas como el tema del secuestro, el homicidio, la extorsión. No se diga el tema de robo de autos, que luego es la única o el único patrimonio que tiene la gente. Y cuando empiezas a ver este semáforo, Memo, pues se pinta más de rojo que de amarillo o de verde, ¿no? En temas muy delicados, como te comento, como homicidio, extorsión, cosas que verdaderamente le afectan a la sociedad en su día a día, y es un tema muy delicado y no hemos logrado tanto la federación como yo quisiera particularizar aquí los estados, los gobernadores. Me parece que muchos de ellos se han dedicado a otra cosa y no le han puesto atención a estos elementos que verdaderamente le impactan a la sociedad. Prácticamente el 80% de los mexicanos, Memo, nos sentimos inseguros y al final del día, si es percepción o es realidad, entiendo que los gobernadores, la autoridad luego sale con ciertos datos y te dice esto está focalizado, esto está aquí, esto está allá, y yo lo entiendo así, pero si la sociedad se siente amenazada, si la sociedad se siente con miedo de salir a las calles por el tema de inseguridad, pues al final del día ya el Estado mexicano ya no nos está dando prácticamente el elemento principal que uno pide. O sea, si ya no te dan escuelas, si ya no te dan salud, si ya no te dan algunas cosas, pues casi lo mínimo que se pide es, pues déjame poder transitar por las calles sin que me estén extorsionando y sin que estén abusando de esta posición. O sea, lo estamos viendo en la Ciudad de México. Aguascalientes es un estado que ha caído severamente en estos temas. Baja California también, Baja California Sur, tiene erradicado, vamos a decir, el secuestro, pero todo lo demás está muy rojo. Y no quisiera yo particularizarme, pero lo que te quiero decir es que después de 20 años de estrategias, de unificación de secretarías, de convenios con los estados, me parece que hoy la cosa no está mejor, no se ha mejorado, la ciudad se ha descompuesto, muchos estados se han descompuesto en donde no había este problema, y la pregunta es ahora qué hacer, ¿no? Hacia dónde caminar en una problemática de este tamaño, ¿no? Fíjate que sobre este tema ayer platicamos con Semáforo Delictivo, esta asociación que hace un corte de caja cada determinado tiempo para ver cómo vamos en tema de seguridad, de violencia, de crimen organizado, y ellos lo dijeron tal cual con números, que la situación es verdaderamente delicada, sin ser alarmistas, por supuesto, y responsables, pero la situación es muy delicada, y hablar de que el Estado ha sido rebasado también ha sido muy delicado, pero vemos que en los últimos años las estrategias de seguridad, Gustavo, simplemente no han funcionado. Y estamos hablando de la inseguridad, de cómo la gente se siente, pero todo lo que eso conlleva, y tú lo sabes muy bien, en el tema empresarial, pues esto hace que las grandes corporaciones se vayan, y cuando se van con los empleos y con el dinero. Sí, y yo fíjate que estoy tomando los datos justamente del tema del semáforo delictivo, Memo, y al final del día vuelvo a lo mismo. O sea, es percepción en muchos casos, pero yo como consultor de algunas grandes empresas, Memo, al final del día, déjame te digo abiertamente el tema. O sea, yo he tenido que sentarme con algunos presidentes municipales, algunos gobernadores por temas serios en temas de seguridad. Claro. El sector asegurador ya no está asegurando a los camiones en las carreteras, para que te des una idea, por el riesgo que ya conlleva el transitar por carreteras estatales, federales, municipales. O sea, claro que está teniendo un impacto en el negocio. Los instrumentos que uno utiliza para tratar de que no te impacte tanto como son los seguros, pues no están dando esa cobertura por el riesgo tan alto que se tiene. Entonces, por supuesto que sí impacta, Memo, pero la gran pregunta, y yo de verdad no digo que no haya, ¿cómo se llama?, algunos gobiernos o incluso intenciones de la Federación de erradicar este tema, pero se torna un tema muy complejo, muy desesperante, porque podríamos hablar, Memo, todas las semanas de este tema.
lo que acaba de pasar en Tamaulipas se empieza a descomponer terriblemente, y podríamos hablar semana a semana de este tema, pero yo sé que a veces pues, ya nos cansa y ya es un tema en donde, bueno, pues ya sabemos que la inseguridad está siendo un problema que impacta en el día a día. Así es. Pues uno tiene que cuidarse, sin embargo no me parece lo correcto, hay que ponerlo en la agenda otra vez, hay leyes pendientes como mando único, como seguridad interior, que es importante que el Congreso procese, pues para ver si así se enderezan un poco las cosas, la responsabilidad, insisto, de los diferentes estados. Entonces es un poco la desesperación, Memo, de que al final del día este tema, pues en realidad no termina mejorando. Desde mi punto de vista y desde mi percepción, las cosas pues, no necesariamente están mejor. El robo de autos está a su nivel más alto como lo estuvo en 2011, que también son datos duros, ¿no? Y hay que ponerlos sobre la mesa, no es señalar a nadie, pero sí decirlo como es. Sí, claro, no es decir es la culpa de ellos, es un asunto que incluye muchos factores, incluida también la sociedad, que es primordial precisamente la participación para entre todos y todas encontrar la mejor solución, porque nos harta el tema totalmente, pero nos harta o nos deja de hartar hasta que nos toca, o le toca a alguien que conocemos o a alguien que queremos, que espero por supuesto no suceda. Pero entonces es ahí cuando dimensionamos el verdadero problema de la inseguridad. Antes decíamos, bueno, a los grandes empresarios, a la gente con mucho dinero, pero ahora por un celular te matan, Gustavo. Eso es lo que a mí más me duele, Memo, que al final del día existe cierto grupo de personas en la sociedad civil que pueden o tienen la capacidad de cuidarse más. Lo que más me indigna es que a la gente que trabaja todo el día se le quiten sus 20, sí, la sus 30, gente que va al día, 50 pesos, que los asaltan en el camión y les bajan sus 100 pesos que trabajaron en el día y que viven el día. Eso, totalmente eso sí de no tiene perdón, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué tema? Gracias, Gustavo. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo, mi querido. Cuídate mucho, Gustavo. Saludos. ¿Qué tema? Aquí el asunto es, en el día a día vamos a cuidarnos todos. Hay que estar con mucho cuidado y muy alertas cuando estemos en la calle. Y por supuesto con nuestras familias.